Nuestro siguiente ponente es el doctor Jorge Morales Camino, quien nos va a hablar de la intervención para pacientes con obesidad y retorno al trabajo después del COVID-19. El doctor Jorge Morales Camino es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, especialista en medicina del trabajo con una maestría en ciencias de la salud pública en la UNAP, máster en toxicología en la Universidad de Sevilla, doctor en ciencias de la salud en el trabajo de la Universidad de Guadalajara, director médico de Procter Gamble para Latinoamérica, fellow del American College de Occupational Environment Medicine y miembro honorario de AICO. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, María Claudia. Vamos a empezar. Muchas gracias al doctor Castro por la invitación. Muy agradecido, como siempre, con él. Y vamos a iniciar. Me dicen, por favor, si están viendo bien la pantalla. Sí, doc, ya se está viendo. Okay. Bueno, lo que les voy a hablar es de una intervención en productividad y cómo retornar a los trabajadores que estaban vulnerables por COVID-19. La agenda es que vamos a hablar un poco de la situación del COVID-19 en Latinoamérica. Vamos a hablar de cómo esto ha impactado a las empresas y negocios en esta región. Vamos a ver los criterios de vulnerabilidad que se establecieron en Disculpe, nuestro doc, ¿se país. puede acercar un poquito más al micrófono porque se está escuchando muy bajito? Bueno, ¿me escuchan mejor así? Sí, ahí se escucha mucho mejor, gracias. Bueno, entonces los criterios de vulnerabilidad de las normas por país y del CBA de Procter Gamble, la identificación de áreas de oportunidad internas que encontramos, qué tipo de intervención hicimos y cuáles han sido los resultados hasta ahora. Entonces, primero, la situación del COVID-19 en Latinoamérica está realmente difícil actualmente. Costa Rica, ven, el número de casos está alto, fallecimientos igual. Argentina, número de casos altos también. Brasil todavía no entran en control. Chile, a pesar de tener una vacunación tan alta, sigue fuera de control. Colombia igual, bueno, ustedes lo están viviendo. Y en México, aunque pareciera que va disminuyendo, de repente hay un piquito al último, igual que Panamá, y Perú también fuera de control, y Venezuela, sobre todo porque esos dos últimos países tienen el más bajo nivel de vacunación que se tiene. Entonces, aquí tenemos que el número de casos pues no está para nada controlado en Latinoamérica. Igual el número de muertes, que es casi una foto al número de casos. El número de casos es directamente proporcional al número de muertes que ha habido. Y solo hay un país que realmente está haciendo un esfuerzo mayor por tener vacunada a su población. Además, países de Latinoamérica están alrededor del 20% o un poco por abajo de eso. Ahora, ¿cómo esto ha afectado a las empresas y negocios? Pues ha afectado importantemente, sobre todo los impactos más fuertes, pues obviamente son en el sector turismo, que es donde la gente no puede viajar, no puede ir a algunos lugares, la industria de la cultura, los teatros, los cines, las librerías, las salas de conferencias, pues tampoco. Este ejemplo que estamos teniendo ahorita de una participación a distancia, perdón, perdón. Es un claro efecto de cómo estamos teniendo que trabajar a distancia fuera de la zona donde deberíamos estar. El comercio, pues obviamente la distribución de bienes es menor, la reparación de los bienes también, y todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, hoteles, restaurantes, transporte, la moda también, los automóviles se han afectado mucho por esta enfermedad. Y hay unos otros menos afectados, pero también con significancia en su efecto, que la minería, luz, electricidad, las financieras, las de bebidas, muebles, etcétera. Y hay unos que son más moderados porque son cosas que son necesarias y todo el mundo tiene que comprar, que es la industria de los medicamentos, de la agricultura, de los alimentos, etcétera. Eso todavía sigue funcionando bien. Pero el impacto sí ha sido importante y lo peor es que mayor impacto es a las microempresas, más que a las grandes empresas. Pues obviamente porque no tienen un capital, no pueden mantenerse abiertas pagando renta, pagando empleados durante mucho tiempo y muchísimas han tenido que cerrar. Entonces el impacto ha sido realmente muy importante en la industria. Y bueno, habíamos hablado de los criterios de vulnerabilidad. A raíz de que se dio todo este conocimiento del COVID, pues también se encontró que en el análisis de la mortalidad hay dos grupos. Hay un grupo importante de personas que tienen mayor riesgo tanto de morbilidad, o sea, de que la enfermedad pueda ser severa, como de mortalidad. Y entre esas variables que la OPS y la WHO considera, pues están la edad y las enfermedades de hipertensión arterial, de diabetes mellitus,
la obesidad, el cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares y renales también. Entonces se ha configurado un grupo de lo que se conoce como eh, personas vulnerables. Y después cada país empezó a tener su propia lista. Y las variables y las cosas fueron variando mucho. Por ejemplo, algunos hablaron de 60 años, de qué neumopatías incluían, si incluían asma o no incluían asma, qué tipo de enfermedades cardiovasculares, que la hipertensión en qué momento se volvía parte de los vulnerables, qué obesidad iban a marcar. Por ejemplo, Brasil tiene un IMC de más de 40. Argentina, por ejemplo, hizo mucho énfasis en las enfermedades respiratorias, inclusive hasta considerando las hernias diafragmáticas como parte de los vulnerables. Y cuando hablan de personas de obesidad, pues no establecen si es nada más sobrepeso o es obesidad mórbida o cuál es la obesidad de la que están hablando. Este es Perú también. Vean ustedes, uno decía 60 años, aquí ya son 65 años, pero aquí ya habla de enfermedad, hipertensión arterial, pero no controlada. Entonces, ¿cuál es la definición de no controlada? ¿Cuál es la definición de enfermedad cardiovascular grave? ¿Cuál es la definición de asma grave? Y bueno, aquí ya hay una mejor definición de obesidad. Entonces, vemos que algunos países llevan definiendo mejor cuáles los rangos de esos variables en la en la vulnerabilidad. Y aquí tenemos Chile, aquí ven 60 años de nuevo, enfermedades cardiovasculares, pero no especifica cuáles, enfermedades pulmonares, y aquí habla hasta de fibrosis quística, y sí incluye enfermedades renales, otros no. Este es, por ejemplo, Colombia, aquí son 60 años, de nuevo, pasamos 65, 60, 65, 60, y no hay una estandarización. Y aquí ya habla específica de enfermedades cardiovasculares, nada más de la hipertensión arterial y del ACV, y habla de obesidad y desnutrición, pero no especifica exactamente cómo los vamos a medir. Y este es México, que habla de obesidad, pero sí establece un índice de masa corporal sobre el cual debería ser vulnerable. Nuevamente llegamos a los 60 años. La hipertensión arterial sí establece si está descontrolada y da una definición de qué es eso. Y el asma también, qué tipo de asma podría ser, cuáles son las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas que deben estar incluidas, etcétera. Y ante tanta variedad que encontramos en Latinoamérica, nosotros, el grupo de liderazgo de Latinoamérica, que está compuesto por los líderes médicos de cada país, entre ellos María Claudia, que representa a Colombia en este grupo, todos nos juntamos y establecimos, bueno, después de un análisis de evidencias de medicina basada en evidencias, con un análisis de los estudios que había, sobre todo aquellos que eran más amplios, que podían ser, considerar mayores poblaciones, y obviamente metaanálisis. Entonces vimos cuál es el tipo de obesidad que se debería incluir, y qué edad sería realmente la edad en la que hay mayor riesgo, qué tipo de comorbilidades, y cuando hablamos de descontrol y cuando no hablamos de descontrol de cada una de las enfermedades, y tener una definición de ellas, etcétera. Entonces se fue configurando cuáles realmente, de acuerdo a la investigación científica disponible hasta el momento, cuáles deberíamos incluir, porque de repente también había algunos que decían que la lactancia debe ser incluida cuando no había ninguna información científica que respaldara eso. Entonces fuimos trabajando y trabajamos ese cuadro, y después trabajamos un cuadro donde se establecen los niveles en los cuales ya la gente debería de regresar a trabajar, aunque fueran vulnerables, que es en esos cuadros verdes con 5 variables, que es el número de casos, el número de muertes, o sea, la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad, el porcentaje de test positivos que hubiera, la transmisibilidad del RT, y, por supuesto, la ocupación de terapia intensiva, de camas de terapia intensiva. Y la situación en la que partimos de este análisis, fue de esta realidad. Hicimos un análisis por país para ver cuál era el total de la población y cuántas personas teníamos que cumplieran con algún criterio de movilidad, ya fuera por la norma local del país o por el CBA, el documento de Procter & Gamble, y encontramos que de todos estos participantes que teníamos en la empresa, que eran más de 12,000, 1,193 cumplían con algún criterio para ser considerados vulnerables, y entonces decidimos hacer una intervención. Y esa intervención se basó en 2 variables. Una, hacer una estrategia de sobrepeso y obesidad, porque sabemos que la obesidad tiene que ver con la obesidad, pero también tiene que ver con
La diabetes tiene que ver con la hipertensión, tiene que ver con otras enfermedades, está relacionada con casi todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces sabíamos que si hacíamos un impacto importante en esa área, que era sobrepeso y obesidad, eso iba a impactar en las otras morbilidades también. Y por otro lado, era importante establecer también un coaching para todas las para todos los casos de las otras enfermedades que no fueran obesidad. Entonces, cómo hacer un coaching de salud para cada una de esas enfermedades. Y así se estableció este programa que pusimos dentro de los SharePoint de Procter Gamble para que todas las personas pudieran entrar, y lo pusimos en los 3 idiomas que se hablan en las personas que están trabajando en Latinoamérica. Por supuesto español, que es el que estoy hablando aquí, que se habla en la mayoría de los países, pero también incluimos portugués por el caso de Brasil, y también pusimos en inglés porque hay personas que vienen a trabajar de otras partes o regiones del mundo y ellas solamente hablan inglés, que también tuvieran la oportunidad, que no quedara cerrado para nadie, que todos tuvieran acceso a esto. Y luego cada uno de los sitios estableció su propio, ahí ven Alce Blanco, Barquisimeto, Bogotá, Costa Rica. Cada uno tenía su propio documento de seguimiento donde metía todos los empleados que estaban entre esos 1,100 y tantos, casi 1,200. Y donde iban a estar listados, ahí están listados todos ellos, con todos sus datos relevantes. Obviamente no se ven los nombres porque los hemos con todo propósito puestos en una forma que no se puedan leer, pero teníamos todas sus variables y también cada uno de ellos tenía su propio scorecard que íbamos siguiendo con el tiempo para ir viendo sus kilogramos de peso, su talla, para calcular el índice de masa corporal, pero además se medía la cintura y la cadera para llevar un índice mayor, y entonces ya íbamos trabajando sobre el índice de masa corporal en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Y obviamente están incluidos los que estaban en obesidad y sobrepeso. El plan incluyó 3 variables: un plan de nutrición, un plan de actividad física y un plan de mindfulness, que tiene que ver mucho con meditación, pero más que nada es el concepto de mindfulness. El de nutrición, pues obviamente tenía que ver con la alimentación, con la pérdida de peso, comer correctamente, comer solo lo necesario, lo suficiente, pero lo necesario, y no sobrepasar esos límites. El plan de actividad física tuvo mucho que ver con que la gente se moviera constantemente, que hiciera actividad física de todos tipos. Se pusieron muchísimos ejemplos, muchísimos videos. Aquí nos ayudó también muchísimo María Claudia, porque como ustedes saben, ella es una atleta corredora de maratón y también tiene mucha experiencia en este tema, y fue de muchísima ayuda para establecer qué tipo de contenidos debíamos de tener aquí y ayudar a que la gente tomara su decisión de qué tipo de actividad física pudiera hacer, pero quisiera algo. O sea, lo peor es mantenerse sin hacer nada. Y en el plan de meditación también tenemos la ayuda de nuestra doctora de Guerrero de Costa Rica, que se ha vuelto una especialista en este tema y que está ayudándonos con un programa que llamamos Improve Your Life, que tiene que ver mucho con mindfulness. Y mindfulness es muy importante porque el mindfulness nos permite realmente tomar conciencia y poner atención a las cosas, porque muchas veces esta cuestión de la obesidad es por no poner atención a lo que comes. Estás tan angustiado, tienes tanto estrés, estás pensando tanto en otras cosas, que estás come, ni siquiera te das cuenta de lo que comes. Es más, ni siquiera disfrutas de lo que comes. Entonces, el plan de mindfulness y de meditación realmente te hace centrarte en que, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Por qué voy a comer? Lo voy a saborear, lo que coma que me guste, que lo sienta realmente, que sienta una emoción en comerlo y que realmente también sea lo que necesito comer, y voy a poner atención a esa área que estaba olvidando, ¿no? Entonces, hemos visto que con estas 3 áreas se puede lograr un impacto importante. Entonces, en el plan de nutrición, pues se orienta a los empleados que tienen sobrepeso o obesidad para lograr una reducción de peso sostenida, o sea, que no sea nada más de un día, de 2 días, sino que vayan haciendo todo un plan a largo plazo para ir perdiendo peso poco a poco, pero continuamente. Y de esa manera decía que no solamente va a tener un impacto en el sobrepeso y la obesidad, sino en reducir los riesgos cardiovasculares como la hipertensión y reducir también los riesgos de enfermedades metabólicas y también de la diabetes mellitus. Y de esa manera realmente no solamente impactamos en la obesidad, repito, sino en todas estas otras
morbilidades que están incluidas en la lista de los vulnerables. Y por supuesto también, al final del día, si logramos esto también, inclusive nos ayuda a tener una mejor respuesta inmunológica. Sabemos que la nutrición está muy relacionada con la respuesta inmunológica y que eso también nos ayuda de alguna manera a enfrentar o mitigar la posibilidad de contagio del SARS-CoV-2 o de adquirir la COVID-19. Ese plan de nutrición pues, se fue estableciendo paso a paso. Lo primero que la gente tenía que hacer es evaluar su índice de masa corporal para saber que estaba en sobrepeso o en obesidad. De ahí debía hacer su recuento de los últimos días de su alimentación, qué es lo que estoy comiendo. O sea, tener conciencia de qué estoy comiendo. Después de eso, pues ya que ellos mismos establecían metas que como todos los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles y no tan a largo plazo, sino un plazo razonable. Entonces así se ponía una meta, bueno, voy a bajar tantos kilos, voy a bajar mi índice de masa corporal tanto, en algo que sea alcanzable, no voy a bajar el 50% rápido, ¿verdad? Eso es imposible. Pero sí un 5%, un 3%, un 1% en tanto tiempo, y lo voy a ir midiendo, que sea medible, o sea, que sea el peso, que sea el índice de masa corporal, y también en un corto plazo, porque es un plazo de semanas el que les dimos para que fueran consiguiendo los objetivos. Después, pues obviamente ya mantener diariamente esa alimentación que se comprometieron a tener y registrar su progreso. O sea, obviamente, las gentes si registran el progreso, escribir las cosas tiene un poder muy importante para alcanzar un objetivo. E ir escribiendo diario lo que vas alcanzando, te va estimulando y te va motivando para que des el siguiente paso y alcances el siguiente nivel y no te quedes solamente parado en hasta donde has llegado en ese momento. Y después, pues obviamente hay que medir el progreso cada 2 semanas. Cada 2 semanas se medía y se anotaba. Y por supuesto, la recomendación muy importante es, sé paciente, o sea, no te desesperes. Si no perdiste, no sé, 200 gramos, si no perdiste 100, pues está bien, pero el chiste es que continúes la tendencia y que alcances el objetivo. Después ellos mismos establecen una organización de los horarios de comida. Como ustedes saben, las recomendaciones es que tengan un buen desayuno, un snack intermedio para que no lleguen con mucha hambre a la hora del lunch, después un lunch más o menos regular, después otro snack para que no lleguen con tanta hambre a la cena, y la cena pues no debía ser tan excesiva como ocurre en muchos países, por ejemplo en México o en Argentina, que yo he visto que cenamos muchísimo por la noche, ¿no? Entonces es muy importante establecer esos horarios de comida y ser pues precisos y disciplinados con esos horarios. Aumentar el consumo de proteínas, bueno, de cualquier índole, no necesariamente de carne. Hay personas que pueden ser vegetarianas y el vegetarianismo tiene un impacto muy importante en tener un peso correcto. Entonces no estamos en contra de eso, pero sí los que son vegetarianos pues obviamente tienen que tomar más proteínas de otras fuentes que no sean la carne, porque son muy necesarias para el organismo. Y por supuesto no eliminar ningún grupo alimentario de forma radical, no como esas dietas que te dicen, pues vas a comer pura carne y no vas a comer nada más. No, tienes que comer de todo, tienes que alimentarte de todo lo necesario, pero sin exceder los límites. Y por supuesto, no eliminar las grasas del todo, o sea, obviamente las grasas, hay algunas grasas más dañinas que otras, pero las grasas son necesarias para poder seguir funcionando, las omega 3, etcétera. Entonces, seguir consumiendo grasas, pero no consumas grasas que te llenen de colesterol, sino las grasas que te mantengan sano. Luego, el plan de actividad física, pues ahí se fijaron muchos tipos de ejercicio. Los 3 más importantes son el ejercicio cardiorrespiratorio, que tiene que ver con todo lo que te aumente la frecuencia cardiorrespiratoria, caminar, trotar, bailar, saltar. Los que realmente tienen impacto en aumentar la fuerza cardiovascular, pues obviamente es correr. Todo lo que tenga que ver con movimiento muscular. ¿Por qué? Porque al mover los músculos quemamos ATP, adenosintrifosfato, y para tener más adenosintrifosfato en el ciclo de Krebs, pues necesitamos oxígeno, pero también necesitamos glucosa, y entonces al necesitar oxígeno, pues obviamente nuestra frecuencia cardiorrespiratoria pues aumenta para surtir esa cantidad de oxígeno, porque sabemos que no tenemos fuentes o lugares para conservar el oxígeno. El oxígeno está entrando y saliendo cada momento que respiramos, y la glucosa, aunque sí la podemos obtener a través de la glucogénesis o de la gluconeogénesis, a través del músculo o a través de la grasa,
el oxígeno siempre tiene que estar entrando. Y si nosotros nos movemos, pues entonces necesitamos más oxígenos y la frecuencia cardiorrespiratoria aumenta. Entonces es el ejercicio cardiorrespiratorio. Luego están los de fuerza y resistencia que tienen que ver con el desarrollo de los músculos, o sea, vencer fuerzas. Pueden ser pesas o pueden ser como esas ligas que están ahí a su derecha. Es muy importante la fuerza y resistencia para tener una mayor potencia en los músculos y una mayor fuerza. En todo esto había mucha información y muchos videos que la gente podía ver y podía seguir. Y luego los de flexibilidad, o sea, es muy importante mantener flexible. De hecho, muchos de los principios de las pausas activas están basados en lograr flexibilidad de los músculos, sobre todo los grupos musculares que más se utilizan en cada una de las tareas que se realizan, ya sea en la manufactura, y si no, cuando uno está en una oficina, pues también de los que tenemos que manejar flexiblemente para poder estar a gusto sentados y no estar tanto tiempo tampoco sentados, sino hacer las pausas activas, pues tiene que ver con estirar los músculos, los miembros superiores e inferiores para cada músculo. Entonces todo esto va acompañado de muchos videos y de muchas coacheo también. Y bueno, de aquí está, por ejemplo, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, cuántos ejercicios cardiorrespiratorios tienen que hacer, cuántas sesiones, de cuántos minutos. Eso es muy importante porque luego a veces dice la gente, pues haz ejercicio. Pues sí, pero ¿qué hago? Bueno, vas a hacer este ejercicio cardiorrespiratorio, 3 sesiones de 20 minutos. ¿En qué momento lo vas a hacer? Ponlo en tu agenda. Un ejercicio de fuerza, ¿a qué hora lo vas a hacer? Por ejemplo, muscular, hazte unas abdominales. 3 sesiones de flexibilidad, estira los brazos, alcanza el techo, muévete hacia atrás, etcétera. Trata de tocar el piso, flexibilidad. Y así se va haciendo cada semana, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, por semana se van estableciendo. Y repito, todo esto estaba ligado a videos donde se demostraba en el video la forma en cómo se debía hacer. Entonces tenían un plan, que es esa cantidad de ejercicios que tenían que hacer, pero también tenían unos videos que les podían enseñar cómo hacerlos, que estaban disponibles todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que los quisieran ver, ahí estaban, nada más tenían que ir, abrirlos y ya obtenían la información para hacerlo. Entonces es muy fácil. Y también en nutrición pasó lo mismo. Tenían recetas muy claras de qué comer todos los días y porque no nada más es come bien, sino qué quiero que comas, qué tú quieres y qué yo quiero que comas. O sea, es una negociación, qué te gusta y qué es dentro de eso que sí te gusta, qué sí puedes comer y qué no. Entonces, y además videos con la gente que les enseñaba cómo preparar las cosas, etcétera. Entonces, todo fue una actividad interactiva muy importante, porque cuando dejas sola a la gente de repente ya no hace nada. Aquí es muy importante el coacheo continuo. Aquí están, por ejemplo, un plan de actividad física también con ligas que se puede hacer perfectamente dentro de la casa, no necesitan ir a un gimnasio, nada de eso, sino simplemente con mover la liga, levantar los hombros, hacen dos cosas, hacen flexibilidad, pero también hacen fuerza. Entonces cumple con un doble objetivo. Eh, y luego pues está el plan de actividad física. Todo, aquí nada más lo puse para que vean la cantidad de videos. Cada flechita de estas que está ahí es un video diferente. Por ejemplo, ejercicios abdominales. Le pulsan ahí e inmediatamente aparece el video de ejercicios abdominales. O ejercicios para fortalecer la espalda. O full body thermal con las bandas. O ejercicios con las piernas. O agilidad, o abdominales, o de flexión. O, en fin, ahí tienes, por ejemplo, nada más en este pedacito tienen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, más de 25, como 25 videos diferentes que podían poner en práctica para esa actividad física y que cubren todos los aspectos, el de fuerza, el de flexibilidad y el de cardiorrespiratorio. Y ya en el caso de mindfulness, pues obviamente aquí también teníamos videos que nos hizo la doctora Catalina Guerrero, que ella es excelente para hacer esas sesiones guiadas de meditación. Entonces las hacía a veces en vivo, a veces grabadas, ya tenían horarios, y entonces la gente podía entrar a esa hora, y si no podía entrar a esa hora, de todas maneras podía verla grabada, después a la hora que tuviera tiempo, duraban más o menos de 10 a 15 minutos, una vez, mínimo debe ser una vez por la semana, pero puede ser más tiempo, y se recomienda que se haga por Teams, pero la mayoría de las veces si estás en casa, pues no puedes por Teams, lo tienes que hacer solo, pero puedes invitar a alguien de tu familia que te acompañe. Obviamente se pusieron horarios dependiendo de las necesidades, pero por eso también se hicieron grabadas, para que la gente pudiera entrar en cualquier momento que tuviera la oportunidad.
Entonces puso toda una biblioteca de sesiones y ahí muchos links, así como vieron los links del ejercicio físico, también links de mindfulness. Y realmente el mindfulness tiene muchísimo impacto en la forma que piensas, en la forma que tomas las decisiones, en la forma que te comportas y en la forma en que eres. Entonces sí tiene un impacto muy, muy importante y en la toma de decisiones de cambiar formas de ser o formas de actuar, por ejemplo, la alimentación, el hacer ejercicio que no hacías. Entonces, esto sí te ayuda muchísimo en esa toma de decisiones y en lograr tus objetivos. Y obviamente había herramientas de apoyo como las plataformas de audios de meditación en español. También les pusimos apps para que pudieran cada uno seguir una app, algún tipo de ejercicios. Y también había sesiones mensuales de apoyo con Catalina que les escuchaba, les decía, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Cómo puedes mejorar? Etcétera. Y esos duraban 30 minutos y se pueden hacer también por Teams y eran moderados por el equipo de salud. Entonces, los resultados, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, los resultados de toda esta intervención es que al principio teníamos 1,193 empleados de toda la región que estaban en algún grupo de vulnerables. ¿Qué pasó actualmente? En la última revisión que hicimos precisamente el día de ayer, que fue la última revisión que hice, ya de esos 1,193 que empezaron en esos grupos de vulnerabilidad, 544 ya regresaron a trabajar, el 46%. Pero si regresó a trabajar es porque logró cumplir su objetivo y ya no está en el grupo de vulnerables del total. Ahora, específicamente de obesos, vean ustedes, obesos, de los 1,036 personas que teníamos obesos, 494 ya regresaron a trabajar, o sea, el 48%. Esto quiere decir que ya no son obesos, ya están mínimo en sobrepeso o pueden estar mejor que en sobrepeso. Y de los que tenían algún otro tipo de patología, perdón, estos son de todos los que tienen otro tipo de enfermedades, no son los obesos, son los que tenían hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que lograron encontrar sus enfermedades y que pudieron llegar. De los 1,036 fueron 494 que ya regresaron y al final están los obesos. Obesos teníamos 157. Se perdieron en total 205 kilogramos de peso en la población, con un promedio de pérdida de 9 kilogramos por cada participante. Y de los 157 que teníamos obesos en la lista de vulnerables, regresaron ya 50, que es la tercera parte de los obesos. Entonces, al final del día, estamos logrando lo mejor de dos mundos. Estamos impactando en la productividad de la compañía porque esas personas que estaban fuera por ser vulnerables, ahora ya están trabajando de nuevo sin problemas. Y esas personas que regresaron, pues también tienen una mucho mejor salud. Mejoraron su peso, mejoraron sus condiciones de salud, si es que tenían alguna morbilidad, etcétera. Entonces, logras lo mejor del mundo, ayudas muchísimo a la empresa y ayudas muchísimo también a los empleados, a los colaboradores de la empresa. Entonces, es lo mejor que puedes hacer de lograr en ese sentido. Y ahorita lo que estamos trabajando es que muchos de los que ya regresaron a trabajar por el CBA de Procter y de los que no han regresado tanto son por los que están fuera por la norma del país. Entonces lo que estamos haciendo es una recomendación a la compañía que ya la vamos a abrir en México y después en los demás países para que todo se maneje de acuerdo al CBA de Procter y entonces se manejan con los mismos criterios y ya toda la gente puede ir regresando porque sabemos que ese CBA está basado en evidencia científica y que si llegan a un punto en que controlan su enfermedad o disminuyen su peso, pues ya pueden regresar a trabajar sin problema. Y que no esté tan poco acotado como está en algunos países donde no se tiene muy claro cuál es el ser vulnerable o no. Bueno, pues ya vi que empezó una listita que ya debe terminar, supongo. Entonces, pues básicamente eso es lo que logramos y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor. Creo que vamos a dar 5 minuticos para preguntas antes de salir al break. Voy a leer entonces las preguntas por orden de las presentaciones. Ok, ya voy a salir de aquí. Listo, perfecto, doctor. Entonces, tenemos una pregunta para el doctor Salvador.
Dice, buenas tardes, que si la empresa Alventure tiene presencia en Colombia y si para la financiación se realiza la empresa mediante aseguradoras o mutuales. Hola, buenas tardes. Bueno, ya respondí a Ángela. Alventure tiene presencia en varios países de Sudamérica y Centroamérica, entre ellos Colombia. Y en cuanto a la financiación, no entiendo bien cuál es la duda que plantea. Yo lo que entiendo de pronto es que si se puede cargar este costo a las ARL o aseguradoras de riesgos profesionales, si en alguna empresa las que tienen en Colombia lo paga directamente la compañía, la empresa, o lo pagan a través de algún otro de los seguros o empresas que tienen contratadas. Ahora mismo lo que es la financiación la hace la propia empresa. No hay, vamos, no hemos encontrado una utilidad de manera que o bien la aseguradora o la mutua patronal o la entidad correspondiente asuma todo o parte del coste de los servicios. Es la empresa la que se preocupa por sus empleados y la que les ofrece financiando este servicio. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Estefanía y dice, ¿cómo ayudar a hacer conciencia sobre la alimentación saludable cuando los sindicatos se oponen porque lo consideran violación a sus derechos? ¿Por cuánto se le pueden modificar las minutas de alimentación empresarial? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, no, yo creo que es un tema de lo que hablaba desde el papel del gobierno para poder formar un marco legal es muy importante. En este momento en Colombia no lo tenemos y ese ha sido una de las grandes barreras y obstáculos en empresas donde el sindicato se opone, aunque en conversaciones de la importancia del impacto a nivel nutricional se han logrado acuerdos. Sin embargo, hace falta mucho. Y en cuanto a lo que me preguntas de cuánto modificar de la minuta, no entendí ese pedacito. Puntualmente dice, ¿por cuánto les puedes modificar las minutas de alimentación empresarial? Yo me imagino que cuántos cambios se pueden hacer, lo que entiendo yo. Ok, no, los cambios se pueden, o sea, los cambios se deben hacer de acuerdo a la necesidad puntual de cada empresa, ¿no? De acuerdo a, como les mencionaba, de acuerdo al tipo de trabajo, a los horarios, al presupuesto que tengan destinado. Todo eso se debe tener en cuenta para el cambio, porque lo que se ve ahorita mucho es que todo está muy para todos, ¿no? Es la misma minuta, lo que les decía, los prestadores de servicios de alimentos incluso no tienen validaciones nutricionales para lo que están ofreciendo y no es deber de la empresa, debería ser deber de la empresa que presta estos servicios de alimentación, pero por ejemplo en Nestlé, el tomarnos el trabajo para validar estas recetas, estos menús, nos dio todo el soporte para decirle con evidencia pues científica que lo que están ofreciendo realmente no es nada balanceado y generar estos cambios. Ellos han sido muy abiertos, las empresas de alimentación con las que hemos trabajado han sido muy abiertos para estos cambios. Entonces, pues, no sé si respondo a tu pregunta. Claro que sí. Esta pregunta es para el doctor Jorge Morales. Dice, las dietas, ahora están de moda las dietas de ayuno, donde hay 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación, y tienen excelentes resultados. ¿Qué tal las recomiendan los programas de salud empresarial? Y si tiene algún comentario. Bueno, en realidad no soy un experto en nutrición, pero realmente no hay nada mejor que comer balanceadamente y saludablemente. O sea, si tú comes lo necesario, si comes correctamente, pues en las cantidades suficientes, no deberías estar en tu peso normal. Ahora, supongo que esa dieta es para bajar de peso. Mira, yo he visto que hay muchísimas dietas, pero muchísimas dietas, y si bajas de peso normalmente en las primeras semanas después de la dieta. Pero muchas personas que bajan de peso después vuelven a subir de peso. Yo creo que lo mejor para mantener un peso ideal es comer correctamente, comer saludablemente y también hacer ejercicio. Básicamente, si tú logras esa ecuación, pues vas a estar bien porque es una relación entre cuántas calorías consumes, cuántas calorías gastas. Y si tú gastas calorías más de las que consumes, vas a bajar de peso.
Si tú consumes más calorías de las que gastas, entonces vas a subir de peso. Entonces eso es mantener esa ecuación en forma razonable, es por un lado, y por el otro lado, comer sanamente. O sea, no hay nada mejor que comer sanamente en todos los sentidos. Realmente necesitamos todo el tipo de aportes, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, todo es necesario. Nada más tenemos que escoger cuáles son las correctas. Por ejemplo, si buscamos carbohidratos, pues tenemos que buscar carbohidratos que vengan de las frutas, no de los dulces o de los refrescos o del azúcar refinada. Si vamos a consumir proteína, pues tenemos que buscar proteína preferentemente que no sea pura carne todo el tiempo, sino que venga de diferentes fuentes. Y si vamos a comer grasas, pues que no sean grasas saturadas, sino que sean grasas que puedan venir también de vegetales, etc. Muchísimas gracias, doctor. Y con esta última pregunta ya nos vamos al break. Y no olviden visitar nuestra muestra comercial y nos vemos de regreso a las 6:45 para iniciar con nuestro